de personas en este mundo que lo han alcanzado humanamente hablando todo. Pero cuando tienes todo y no tienes a Jesús, de nada vale lo que tengas, porque el corazón sigue vacío, porque no hay sentido a la vida cuando Él no está. Joven, acuérdate de Jesucristo. Yo conocí al Señor cuando tenía 19 años. No nací en una familia cristiana. Una abuela mía era testigo de Jehová y me enseñaba unos libros con unos dibujos de edificios y de destrucciones, y le teníamos un miedo horrible a aquellos libros. Alguna vez en el radio oíamos Radio Transmundial, y cuando hablaban de Dios y nosotros nos mandábamos a correr porque le teníamos miedo a aquello. Y era la época en que ser cristiano o creyente en Cuba era un defecto, como si fuese un ladrón o un borracho. Un día pasó un hombre llamado Efraín Acosta en un motor rojo y nos regaló un tratado. Aleluya. Un tratado. Aleluya. Y allí había algo para niños, y allí había una oración que yo me la aprendí de memoria. Y no sé cuántas veces en mi vida la dije, la repetía en momentos determinados, porque la vida es dinámica, la vida cambia. Y uno pasa por situaciones en la vida cuando no sabrás qué hacer. En medio de eso, acuérdate de Jesucristo. Él tiene solución para cambiar cosas. Él puede hacerlo resucitado de entre los muertos. Él sabe cómo hacerlo. Y aun si tienes que pasar por lo imposible, por lo irremediable, esa presencia de Jesús contigo, ese amigo fiel que no te deja, hace que valga la pena que no te olvides de Jesucristo resucitado de entre los muertos. Los jóvenes crecen, hacen un matrimonio, y un matrimonio no puede vivir si no tiene a Jesús. Es tan difícil en este mundo sin esa presencia que funde, que une a un matrimonio. Cuando hemos dado la consejería prematrimonial, yo creo que el pastor lo hace así: no casamos a nadie si no tiene consejería prematrimonial, porque hay que saber qué es lo que estamos casando. Casando aquí es con ese, ¿no? ¿Verdad? No con C. Y en esa consejería prematrimonial, una de las cosas que le hablamos es: ¿qué señal tienen ustedes de que esta unión existe? Porque Él lo quiso y no porque Él lo permitió. Un matrimonio necesita, en medio de dificultades y de batallas que se enfrentan, mirar hacia atrás y sentir que hay marcas, que es más allá de una atracción física. Marcas de una presencia divina, que es lo que va a hacer que tenga fundamento y solidez. Cuando crece el joven y se hace ya un joven adulto y hace un proyecto de familia, ¿sabe qué? Necesitas a Jesucristo. Acordarse es tenerle presente en nuestra mente. Es que constantemente hay una reflexión que le tiene en cuenta. Llegan los niños y te aseguro esto: vas a necesitar a Jesucristo. Sí, Señor. Esa bendición, esos seres pero tan amados. Sí, Señor. Si usted le dijeran de morir por alguien, quizás lo pensaría, pero si fuera por uno de sus hijos, no lo pensaríamos dos veces. ¿Cuántos están conmigo? Sí, Señor. Yo lo haría por él. Yo lo haría también, gustosamente. Pero esos pequeñitos que llegan nos traen preocupaciones, desafíos, momentos difíciles. Necesitamos a Jesús. Amén. Muchas veces como padres no sabemos ni qué es mejor ni qué es peor. No sabemos. Los niños piensan que los padres se lo saben todo.
muchas veces no sabemos qué hacer. Necesitamos a Jesús. Amén, aleluya. A Jesús. Amén. No te digo acordarte de Jesucristo como que de pronto te vino a la mente cuando dice que cuando tenemos el agua aquí, ¿verdad? Acordarse de Jesucristo es la reflexión constante en su persona, Aleluya. que tiene trascendencia, que lo valoramos. Pasa la vida, llegamos a la edad adulta. Digo esto porque aquí no hay nadie, ¿verdad? Viejo, pero un día va a suceder. Muchas veces a los adolescentes se les olvida que un día ellos van a ser un ancianito, si el Señor se lo permite. Pero llega la edad adulta y empiezan, a mí me han dicho algo así, que dan dolores en las espaldas, en las piernas, un cansancio. Y a mí me han dicho de eso. Alguien, quizás no recuerdo si fue el pastor que me dijo. Llegamos adultos, y cuando llegamos adultos necesitamos a Jesús. Cada vez más, cada instante. El ser humano vive sin saber cuál será su último atardecer o su último amanecer, su último abrazo a su esposo o a su esposa. No lo sabemos. La Biblia, que nos dice la verdad, dice de la vida del hombre: nuestros años pasan como un pensamiento, como el día de ayer. Ayer nos pareció largo, pero hoy miramos hacia atrás y es como nada, pasó, quedó. La vida del hombre como la flor de la hierba, así. Y muchas veces en nuestra fragilidad no sabemos cuál es nuestra última oportunidad. Necesitas a Jesús. Amén. Amén, aleluya. Necesitamos a Jesús constantemente en nuestra vida. Acuérdate de Jesucristo. Como un hombre que servía a Dios, Timoteo iba a enfrentar dificultades, desafíos, batallas. Un poco más adelante Pablo le dice respecto a las aflicciones por causa del ministerio, del servicio al Señor. No le dice evade las aflicciones, le dice soporta las aflicciones. Porque servir al Señor implica pagar un precio. Amén, aleluya. Y para pagar ese precio necesitamos ayuda. Porque nadie puede servir a Dios por sus propias fuerzas. Nadie puede agradar a Dios por sus propias fuerzas. Necesitamos a Jesús. Le necesitamos. Resucitado de entre los muertos. Hay días en la vida en que parece que todo se acaba. Y ese día necesitamos acordarnos de Jesucristo. Él venció a la muerte. El pueblo de Dios, Monte de Sión, es parte del pueblo de la resurrección. Hemos creído que Jesús venció a la muerte. Y por eso nosotros tenemos vida. Amén. Él llevó nuestro castigo sobre él. Y la señal divina de aprobación es que Dios le levantó de entre los muertos. Y sobre esa piedra angular de la fe descansa también nuestra esperanza. Sí, Señor. Hace años atrás mi papá se fue al cielo. Fue un hombre comunista, comprometido con el régimen a todo. Pero es que la gracia de ese Señor resucitado es tan grande. ¿Tienes a alguien en tu familia que lo ves como imposible que se convierta? ¿Hay alguien amado por ti que le ves tan lejos de la presencia del Señor que crees que no hay esperanza? Somos el pueblo que hemos creído que de la muerte emana la vida. La vida triunfa sobre la muerte. Acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos. Y ese poder que actuó en Jesús y ese amor inmenso de Él
es dispensado, el Espíritu Santo trabaja en el corazón de las personas. Y mi papá partió de este mundo para estar con el Señor. Y qué bueno que podemos decirlo así. Yo miro las fotos de él y me da gracia, me río recordando esos momentos porque no lo perdí. Gloria a Dios. Se fue y está con el Señor. Mi hermana estaba sufriendo mucho porque era la que vivía ahí con ellos todo el tiempo. Y ella no podía dormir. Y allí estaba. Una noche Dios le dio una revelación. Ella sintió que Dios se sentó en su cama. Ella sintió así como que el colchón se hundía. Y no vio, solamente veía el ropaje, no le vio el rostro. Y le dice: ¿quieres ver dónde está tu papá? Ella le dijo que sí. Y sintió, ella sentía como el aire le daba allí a las sábanas. Y hay un lugar, hay unas nubes, y le dice: no vas a poder hablar con él. Y dice que ella vio así la manga y descorrió las nubes. Y allá lo vio. En ese paraíso, en aquel lugar, como un jardín increíblemente bello. Qué lindo. Y esa noche ella comenzó a dormir. Amén. Qué feliz. Bello. Cuando alguien se nos va, está con Jesucristo. La esperanza del hombre, del ser humano, el Salvador que venció a la muerte. Acuérdate de Jesucristo. Necesitamos a Jesucristo para vivir y necesitamos a Jesucristo para morir. Porque un día, nos guste o no nos guste, como ese himno precioso que seguramente se cantó en estos días, yo sé que un día el río cruzaré. Aleluya. Con el dolor batallaré, y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey. Acuérdate de Jesucristo, porque Él vive, porque Él es el Señor de la vida y la autoridad y el poder sobre la muerte. Acuérdate de Jesucristo. Olvídese de mí, pero acuérdate de Jesucristo. Olvídese de Pablo, pero acuérdate de Jesucristo. Olvídese de tu pasado, olvídate de tu pecado, pero acuérdate de Jesucristo. No se te vaya de la mente la divina, la santa reflexión en quién es Él. Estás en problemas, tienes cargas, piensa un poquito menos en el problema y un poco más en el Señor. Tienes enfermedad, acuérdate de Jesucristo. Tienes necesidad, acuérdate de Jesucristo. Sufres porque alguien te desprecia, acuérdate de Jesucristo. Tal sumo sacerdote nos convenía. Vivió nuestras propias experiencias. Él sabe cómo ayudarte.